Bueno, ya veo que las respuestas son positivas. Damos inicio al webinar. El webinar de hoy es sobre cableado estructurado. Mi nombre es Joel Bravo y soy asesor técnico de ventas en Digicorp. Como un inicio, vamos a repasar la agenda que vamos a llevar el día de hoy. Bueno, tenemos la agenda que es una introducción a lo que es el cableado estructurado. También vamos a ver un poco de las normas y los organismos que realizan estas normas de cableado estructurado. También vamos a ver los medios de transmisión con los que se actúa en el cableado estructurado. Vamos a ver algunas ventajas, desventajas de usar el cableado estructurado, las partes que tienen y un breve resumen de identificación de lo que es el cableado estructurado. Bueno, como introducción, a principios de lo que era la comunicación de datos, de voz y de todos los sistemas de comunicación, entonces no existía un estándar para poder realizar los cableados, ¿ya? Cada sistema tenía sus propios requerimientos acerca de las características del cableado. Entonces esto quiere decir que cada marca o cada empresa que hacía su producto usaban sus propias características, no se regían a ninguna regla que estaba, ¿no? Ellos, entonces, para poder hacer una conexión entre computadoras o teléfonos, básicamente tenías que utilizar equipos de la misma marca, de la misma empresa, ¿no? No podías mezclar ningún entre diferentes marcas, ¿no? Esto ha ido pasando a principios de lo que era las comunicaciones, ¿no? Entonces, en 1985 se reúnen las asociaciones y solicitan que se cree un estándar, ¿no? Que se realice un estándar para diferenciar todo lo que es el cableado, qué se debe usar, qué protocolos se deben utilizar para realizar un cableado con las reglas brindadas. Entonces, para enfrentar este problema de incompatibilidad de redes, la Organización Internacional para la Estandarización hizo una investigación para crear un modelo, ¿no? La hizo, hace una investigación y junta varios protocolos y estándares y crea y desarrolla un modelo para poder referenciarse, ¿no? Este modelo era el famoso ISO OSI, el modelo OSI, ¿no? Entonces, como podemos ver acá en pantallas, el modelo OSI constaba de 7 capas, y este modelo se utilizaba para la transmisión de datos, ¿no? Entonces, cada capa hacía un respectivo trabajo para la comunicación, y entre estas capas está la primera capa, que es la capa física, ¿no? Y esta capa es la que nos indica los protocolos, los estándares
con el cableado, ¿no? Entonces, hay otras capas que se dedican a otro tipo de trabajos en la transmisión de datos, ¿no? Entonces, lo que es la capa física nos define los medios para comunicación. Entonces, esto pueden ser las placas, los cables, los medios de transmisión, qué protocolos se usan para lo que es la transmisión de bits, qué normas se establecen. Entonces, en esta capa se ve todo eso, ¿no? La transmisión, los voltajes, todo eso, ¿no? Ya hablando un poquito más de los organismos, estos organismos, organizaciones se crean para garantizar que el cableado cumpla ciertas condiciones. Entonces, entre estas existen varios organismos que se encargan de establecer normas para el cableado estructurado. Y estas normas deben ser tomadas en cuenta cuando se realiza una instalación o también en un proyecto, ¿no? Eh, Entre estas podemos mencionar a los organismos importantes. Entre estas está el organismo madre, el que controla las otras organizaciones, que es la ISO. Esta organización es la que se dedica a controlar a estas otras organizaciones. Entre estas organizaciones está la TIA, la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, la ANSI, que es el Instituto de Estándares Nacional, y la EIA y la IEEE. Entre estas, en estos años ha ido desapareciendo esta organización que es la EIA y se ha ido uniendo más a lo que es la TIA, ¿no? Entonces, en este último año se tiene como, se han fusionado, ¿no? Y esas pertenecen a la ANSI. Por eso hay muchas normas que es ANSI, ANSI, TIA. En cuanto a las normas, se han creado varios estándares para varios tipos de instalaciones, ¿no? Hay instalaciones estándar, que son las pequeñas instalaciones, pequeñas oficinas, pequeños edificios, ¿no? También hay un estándar que es para edificios comerciales, para residencias más grandes, ¿no? Hay estándares para el cableado de hospitales, hay estándar para el cableado de industrias, hay estándar para lo que es la instalación de los data centers. Entonces, hay varios estándares que nos indican cómo se debe hacer el cableado estructurado para diferentes tipos de instalación, ¿no? En lo que vamos a ver hoy, principalmente debido al tiempo que tenemos, es el estándar que se usa acá en Bolivia, el que se usa siempre, el más conocido, que es el ANSE TIA 568C, ¿no? Este estándar está dirigido a lo que son edificios comerciales, al cableado de edificios comerciales, ¿no? Entonces, este estándar tiene 4 subestándares, como por así decirlo. El 568C0, que este estándar especifica de manera general los requerimientos de un sistema. Todo lo general, ¿no? Del cableado. Está el C1, que es para... Este ya es un estándar que especifica los sistemas de cableado de comunicaciones para edificios y estipula las directrices que puedan ser usadas en el diseño de los productos. Luego está el estándar C2. Este estándar estipula las directrices generales de los componentes de un sistema de comunicaciones, como ser
los cables que se van a utilizar en este cableado, ¿no? Más diferente el tipo de cable que es el par trenzado, ¿no? También si se quiere hacer, hay un estándar que es el C3, que, se, que nos da las pautas para hacer el cableado estructurado para una conexión de fibra óptica, ¿no? Nos da qué componentes usar, qué cables, qué hardware, qué tipo de patch cores usar y los equipos que se necesitan para hacer esta medición. Entonces, este estándar identifica 6 componentes funcionales. Eh, Primeramente está la instalación de entrada, que es la cometida. Otro componente es el distribuidores de partidor principal y los secundarios. Luego está la distribución del central del cableado, es la distribución de lo que es el backbone. Luego tenemos la distribuidor de los departidores horizontales y la distribución horizontal del cableado. Y por último, las áreas de trabajo, ¿no?, que se tienen en cada estación, ¿ya? Entonces vamos a ir definiendo poco a poco estas partes, ¿no? Entonces, en lo que es el área de trabajo, ¿qué es el área de trabajo? Es el espacio del edificio de donde los ocupantes interaccionan con los equipos terminales de telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es nuestra estación de trabajo, es nuestro escritorio, ¿ya? El estándar 568 nos indica que tenemos que tener un área de trabajo, ¿ya? Esta área de trabajo, cuando se hace un proyecto desde cero, no se sabe dónde poner los puntos de red, los puntos telefónicos. Entonces, lo que el estándar indica es por cada 20 metros cuadrados poner dos puntos de red, ¿no? Cuando no se tiene una distribución y ustedes están empezando, entonces se puede empezar por eso, ¿no? Por cada 20 metros cuadrados hay que poner dos puntos de red o dos puntos de datos, ¿no? Eso es lo que estipula. Luego tenemos el cableado horizontal. El cableado horizontal es el área de trabajo que va desde el closet de telecomunicaciones, donde se encuentra eh, los switches y todo eso, hasta el área de trabajo, ¿no? Entonces, esto incluye los cables, las conexiones, los conectores, ¿no? Cada salida, cada uno tiene que tener una distancia de 90 metros entre el punto de datos hasta el patch panel, ¿no? Tienen que ser 90 metros y se deja unos 10 metros para lo que es el uso de patchcores en el patch panel, ¿no? Entonces, se tiene una distribución de lo que es el recorrido que se tiene, ¿no? La máxima distancia, ¿no? Los niveles de voltaje son de más o menos 2.5 voltios, ¿no? Y estos pueden llegar hasta los 5 voltios. Los cables autorizados para hacer esta conexión son los pares UTP, los pares STP, los pares SCTP, y si es muy necesario, la fibra óptica multimodo, ¿no? De dos hilos. Entonces, como habíamos dicho, en nuestro cableado horizontal va desde nuestro punto de red hasta el armario de telecomunicaciones, que vendría a ser este de acá, ¿no? Todo este recorrido
desde el armario hasta nuestro switch de distribución, tiene que tener una distancia de 100 metros, ¿no? Ahorita vamos a ver. Acá está la gráfica. Entonces, como hemos dicho que nuestro cableado horizontal debería ser desde el punto de datos hasta el patch panel. Ese es el cableado horizontal. Entonces, ese, ese cableado tiene que tener una distancia máxima de 90 metros, ¿no? 90 metros. Y a este tramo se lo llama enlace. Es el enlace, ¿no? Entonces, y, y los otros 10 restantes metros se utilizan 3 para la conexión de patchcord al equipo, puede ser un teléfono, una computadora, un servidor. Tiene que tener como máximo 3 metros. Y al otro lado, en el armario, se tiene que tener un patchcord o un cable de conexión de 7 metros, ¿no? Entre patch panel y patch panel tiene que haber 6 metros y de patch panel a switch un metro, ¿no? Y la suma total de estos nos da unos 100 metros, ¿no? Este es, esto es lo que indica el estándar, ¿no? ¿Por qué indica que sean 100 metros? Debido a que la distancia, los datos se van atenuando y ya no llegan con la potencia que se indica, ¿no? Entonces se va debilitando la señal que se va enviando, ¿no? Entonces se ha hecho un estudio que a los 100 metros es la distancia máxima que llega, ¿no? ¿Puede llegar a más de 100 metros? Puede, pero siguiendo los estándares y haciendo una certificación de todo el cableado, no certifica, como se dice, ¿no? No llega a cumplir la norma. Entonces, al no llegar a cumplir la norma, no se está trabajando con la norma. El cableado vertical, a este cableado se lo conoce como cableado de bajo. Entonces, esta es la interconexión entre dos clústeres de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, si tenemos varios pisos, podemos interconectar estos pisos y ese vendría a ser nuestro cableado vertical, ¿no? Los cables que se utilizan para lo que es este cableado es el UTP, el STP y la fibra óptica dependiendo a lo que estén transmitiendo, ¿no? Los datos que estén transmitiendo. Puede ser multimodo, monomodo y los hilos dependiendo de los requerimientos. En cableados de voz, últimamente ya no se hacen los cableados de voz, ¿no? Todo se utiliza telefonías sobre IP, pero si es que se requiere un cableado de voz, se utiliza el UTP y puede alcanzar hasta los 700 metros, ¿no? Esto es solo para voz, no es para datos, ¿no? Y también se puede utilizar eh, las fibras ópticas. Y también, como se dice, en datos se conserva los 90 metros en cobre. Y en fibra, los 2000 metros, ¿no? O más, ¿no? Dependiendo al tipo de fibra que van a utilizar. Bueno, preguntas, dudas, voy a estar contestando al final de la presentación, entonces vayan dejando sus preguntas. También esta presentación está para que la descarguen, está en el menú que les aparece.
Continuando. Luego, lo que es el cuarto de telecomunicaciones. Este espacio está dedicado a la instalación de datos, es donde se concentra todos los puntos de datos, ¿no? Esta área tiene que ser exclusiva en el edificio para que se instalen los equipos, ¿no? Como ya habíamos dicho, es una terminación del cableado horizontal. Todos los puntos de datos se concentran ahí, ¿no? Y estas son diseñadas, este cuarto se debe diseñar de acuerdo a la norma TIA 569, ¿no? Entonces, esta norma nos dice eh, qué tipo de piso falso se debe poner, el acondicionamiento, las escalerillas, el, el sistema de ventilación, todo eso nos indica esta norma, ¿no? Esa debe proveerse un ambiente controlado, ¿no? Esta tiene que estar entre 18 a 24 grados de temperatura y tiene que tener una humedad entre 30 a 55%, ¿no? Tiene que tener circuitos eléctricos independientes y reguladores de voltaje, UPS, puestas a tierra. Todo eso tiene que tener un cuarto de telecomunicaciones, ¿no? Este cuarto de telecomunicaciones tiene que ser, como dice, exclusivo. He visto en varias instalaciones que usan el cuarto de telecomunicaciones como depósito, como cuarto de los de limpieza, ¿no? Entonces, este, este cuarto de telecomunicaciones tiene que ser exclusivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si ingresan otras personas que no tienen conocimiento de este cuarto, pueden quitar la energía, quitar algunos cables, sin que ellos se den cuenta, ¿no? Entonces sí tienen que tener. También la norma nos dice que este cuarto tiene que estar eh, con la señalización, ¿no? Que es un área restringida que no se puede entrar, que es de personal autorizado, ¿ya? Y la entrada de servicios. Esta es otra parte de lo que es la norma. Eh, es el lugar donde se concentran todos los servicios, ya vaya a ser la telefonía, los datos, el internet, todo eso se concentra en la entrada de servicios. Algunos, algunos edificios contienen el punto de demarcación, es donde se llega a lo que es el internet, y ahí nosotros tenemos que jalar a nuestro router o a nuestro switch de capa 3, ¿no? Esta vendría a ser la famosa acometida, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, estas es todas las partes que contiene un cableado estructurado. Como primero que habíamos visto, las áreas de trabajo, que vendrían a ser nuestros escritorios o los puntos donde está nuestra, nuestra área de trabajo. Luego, lo que es el cableado horizontal, que hemos dicho es desde el punto de datos hasta nuestro patch panel. Luego, el cableado vertical, que es el backbone, ¿no? Que vendría a ser la conexión entre pisos hasta llegar a eh, nuestra cometida, donde se concentra todos nuestros servicios, ¿no? Entonces, este vendría a ser el backbone y y el área de administración, ¿no? Algunas recomendaciones al hacer este cableado. Uno es evitar que los cables de red estén cerca a los de
de energía, pueden ser los de 120, los de 220 o los de alta tensión, ¿no? La norma nos indica que si es un cable con potencia de 2 kVA, entonces tienen que estar alejados unos 15 centímetros. De 2 a 5, unos 30 centímetros. Y de más de 5 ya tienen que estar alejados 1 metro. También lo que es el cableado, no se debe doblar los cables, no se debe hacer una, no se debe doblar ni amasar los cables, ¿no? También hay que mantener alejados de fuentes RF. Esto puede ser motores, microondas, eh, máquinas de de rayos X, todos esos tienen que estar alejados de nuestro cableado, porque estos pueden inducir otro tipo de ruido a nuestro cable y nuestros datos se verán afectados, ¿no? Por eso es el que se tiene que evitar estos. Cuando se utiliza UTP, el cable de trenzado, es necesario utilizar otro tipo de cable. No puedes utilizar un cable UTP para el exterior, debido a que este cable no está diseñado para, que, para los exteriores, ¿no? Para exteriores se necesita otro tipo de cables, ¿no? Hay que asegurar los 100 metros de cableado horizontal, ¿no? Como hemos dicho, no nos podemos pasar esos 100 metros si queremos certificar el cableado. Ya viendo un poco más lo que es los medios de transmisión, entonces tenemos entre los medios de transmisión los medios guiados y no guiados. ¿Cuáles son los medios guiados? Son los cables, ¿no? Los medios guiados. Y los no guiados vendría a ser todas las tecnologías inalámbricas, ¿no? En lo que tenemos tecnologías inalámbricas, tenemos los infrarrojos, radiofrecuencias, Wi-Fi, todo lo que no utilice un cable. En lo que es cableado, en los medios guiados, hay dos tipos. Lo que es el cable por cobre y la fibra óptica, ¿no? ¿Por qué cobre? Porque es un material que facilita la circulación de energía y no, no, no presenta restricciones, ¿no? Entonces, para un cableado estructurado, al utilizar cobre, tiene que ser 100% cobre. No puede ser aleación, no puede ser 80% cobre, ¿no? ¿No? Entonces, tiene que ser 100% cobre, ¿no? Entre estos cables tenemos el cable coaxial, que ya no se utiliza mucho, solo se utiliza para lo que es STB. Este cable sí se utiliza. Pero para que lo que es dato ya no se utiliza el cable coaxial. Para la comunicación de datos, más que todo se utilizan los multipares, ¿no? Entre los multipares tenemos el STP y el UTP. Entonces, acá, los multipares. Entonces, como habíamos dicho, tenemos dos tipos de cables multipares trenzados, ¿no? Que es el UTP y el STP. El UTP, como indican sus siglas, son Unshielded Twisted Pair. Entonces, quiere decir par no trenzado, par trenzado sin, sin protección, ¿no? Es un cable que está trenzado sin recubrimiento metálico, de modo que es sensible a las interferencias.
Este cable tiene que ser 100% cobre, ¿no? Como podemos ver acá, este cable tiene 4 pares y con sus diferentes colores. Y en el medio algunos cables tienen, como algunos le llaman, el alma del cable. Es un plástico que hace la división y que nos sirve como guía y nos sirve para reducir un poco la interferencia externa de los cables y igual cuando existe la transmisión, los mismos pares pueden inducir un ruido, pueden introducir un ruido a la comunicación, por eso que se utiliza el algo, ¿no? Y los cables STP, que son cables, ya son apantallados, con, con un revestimiento metálico. Esto sí protege contra las interferencias externas, ¿no? Entonces, acá tenemos los 4 pares y tenemos una cubierta de metálica, ¿no? Es una malla metálica. Esto nos ayuda a las interferencias, como hemos dicho, ¿no? Este cable es un poco más rígido, no es tan flexible como el cable UTP, entonces es más difícil de manejar, ¿no? Y es un poquito más costoso que el cable UTP que se tiene. Bueno, en este cable, cuando se está haciendo una instalación, he visto que muchos no usan la malla, no lo hacen el atezamiento, ¿no? Entonces, si no hacen ese atezamiento, de nada les sirve que estén utilizando, porque cuando hay una interferencia, este cable capta la interferencia y tiene que mandar toda esa interferencia a algún lugar. Para eso se utiliza el, el puesto tieso, ¿no? Entre estos cables existen las categorías. Más que todo, eh, las categorías se utilizan para el ancho de banda que transmiten, ¿no? Entonces, existe la categoría 5, la categoría 5E, la categoría 6 y la categoría 7, también llamada la categoría 6A, ¿no? Que es la categoría 7. Y se están desarrollando otros tipos de cables, ¿no? Entonces, la categoría 5 solo me permite manejar un ancho de banda de 155 Mbps y con un ancho de banda de 100, sí, 100 kHz, ¿no? La categoría 5E es una revisión mejorada de la categoría 5. Esta nos llega a transmitir en velocidades de 1 gigabit por segundo, ¿no? Y la categoría 6 nos, eh, nos sobrepasa este ancho de banda, ¿no? Y sustituye a lo que es la categoría 5E. Y la categoría 7 tiene un ancho de banda de 600 MHz, es de clase F. No sufre ningún tipo de diafonía. Y su competidor directo es la fibra óptica, ¿no? Esta categoría 7 o 6A viene a manejar velocidades de 10 GHz, ¿ya? Entonces, viendo lo que es las normas de conexión de estos cables, muchos ya deben conocer
el código de colores que se tiene, ¿no? Entonces, según la norma, la T568A, la distribución de los pares vendría a ser esta. Este es un cable directo. ¿Qué quiere decir un cable directo? Que el pin 1 viene, viene a ser el mismo al otro extremo, ¿no? Es una conexión directa. Esta es la cable de la norma A y la norma B, que es 568B, que vendría a ser esta distribución de colores. ¿Qué cambia en esta norma? La, la distribución de colores. Por ejemplo, en la norma de A, nuestra transmisión vendría a ser los cables de color verde, ¿no? Esta es nuestra transmisión. Y nuestra recepción vendría a ser los cables naranjas, ¿ya? Esta es nuestra recepción. Y en la norma B es al revés, cambian de colores. Entonces en la norma B, los pares de color naranja vendría a ser la transmisión y la recepción vendría a ser la norma, los pares verdes, ¿no? Estos dos de acá. Esto es un cable directo. También hay los cables cruzados. Los cables cruzados antiguamente se utilizaban cuando se conectaban dos, dos equipos de- del mismo, del mismo hardware, ¿no? Por ejemplo, dos computadoras, si son iguales, se tendría que ser un cable cruzado. Entonces, el cable cruzado vendría a ser la combinación del cable de la norma A con la norma B. Entonces, vendría a ser un extremo vendría a ser A, el otro extremo vendría a ser B. Eso sería el cable cruzado. ¿Ya? ¿Por qué cruzado? Porque la transmisión iría a la recepción del otro, ¿no? Entonces, cuando son equipos iguales, como computadoras, routers o hubs, se utilizaba este par cruzado. Hoy en día ya no es necesario utilizar un cable cruzado, es decir, que, que el equipo sea antiguo, pero hoy en día los dispositivos ya hacen el intercambio automático. Si detectan que es una conexión directa, ellos lo hacen, lo, automáticamente lo cambian a una conexión cruzada, ¿ya? Pero para el conocimiento es así como se, se hace el crimpado de los cables. Digicore, como Digicore nosotros vendemos tres tipos de cables, ya viendo más que todo precios, tenemos entre el Dimax, que es el más económico, el Q es el que es menos caro, y el Panduit, que es ya un poco elevado el precio. Pero ¿en qué se diferencian estos cables? T-Max no te ofrece certificaciones internacionales, no te ofrece ninguna certificación, solo en cambio, QS y Panduit sí te brindan esas certificaciones de lo que es antiincendios, certificaciones americanas, todo eso te brinda lo que es Panduit y QS, ¿no? Y te, te asegura que es 100% cobre. En cambio, D-Max tiene que es 100% cobre, 80% cobre y aleaciones, ¿no? Así lo pueden encontrar con nosotros. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la fibra óptica. ¿Ya? La fibra óptica permite la transmisión de señales luminosas. Y estas señales viajan en una lámina de vidrio
o un material de plástico, dependiendo qué tipo de fibra es la que se está utilizando. Esta fibra óptica es insensible a las interferencias electromagnéticas, no es como el cable UTP. El cable UTP, al ser un cable que se energiza, entonces es susceptible a las interferencias. Entonces hay una señal que transmite un haz de luz y esta se transmite en la fibra de vidrio, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de fibras, ¿no? La que es la fibra monomodo y la multimodo. Entonces, la fibra, como pueden ver acá, tiene el núcleo, que vendría a ser la fibra de vidrio, y el revestimiento, que vendría a ser la cubierta de esta fibra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el haz de luz? El haz de luz va rebotando en las paredes del núcleo de fibra de vidrio, ¿no? Esto va rebotando hasta llegar al extremo, ¿no? Entonces, la multimodo no, usualmente es más pequeña, tiene un diámetro más pequeño y hace un rebote más pequeño, no se nota el rebote de la luz. Entonces, se dice que va en forma recta, ¿no? Y el multimodo hace que empiece a rebotar por la superficie y se transmiten varios haces de luz, ¿no? Por eso es la multimodo. Entonces, como tenemos acá el multimodo, en inglés la single mode, como he dicho, es un núcleo muy estrecho, menor a 10 micras de diámetro, y el láser atraviesa un único camino. Apenas hace las deflecciones de la luz, ¿no? Y la multimodo es un diámetro más grande, ¿no? De 50 a 115 micras. Y la luz que se transmite va rebotando en todo lo que es el camino, ¿no? Haciendo múltiples deflexiones en las paredes internas de la fibra, ¿no? Nosotros en Digicorp tenemos la fibra de 2, 4, 8, 12 hilos en la marca Fiber Home. Lo que es cableado estructurado, ahora sí vamos a ver lo que es esta metodología. Como hemos dicho, es basada en varios estándares, no solo en el estándar que habíamos hablado anteriormente, solo son varios estándares para diseñar e instalar un sistema de cableado. Puede ser voz, datos, video. Este es un conjunto de muchos productos de cableado, conectores, equipos de comunicación, eh, sistemas de administración, todo se sube en la infraestructura del cableado para todos los servicios que implican la información. Si este cableado está diseñado adecuadamente, suministra un buen desempeño, ¿no? Muchas estadísticas dicen que el 90% de las fallas de un sistema se debe a lo que es el cableado, ¿no? Debido a lo que es el cableado. ¿Para qué hacer este cableado? ¿No? El costo no es mucho que se utiliza, ¿no? En este cableado. Se utiliza más que todo un 11% de todo el presupuesto que se hace. Es el solo abarca el 11%. Y el otro, y el 89% ya vendría a ser lo que es las operaciones, la construcción, todo eso vendría a ser el, el financiamiento, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo de vida tiene el cableado?
¿no? Aquí, como podemos ver, el software, debido a que se va actualizando año tras año, nos dura entre 2 a 3 años. No nos, no nos dura mucho el software. Entonces, el software va cambiando año tras año. En la red LAN, lo que son los equipos, los switches, todo eso, nos dura unos 3 años. No nos dura más. Entonces, debido a que igual, la tecnología va cambiando, las velocidades de transmisión igual, entonces eso va cambiando. Las estaciones de trabajo también nos duran entre 3, 4. Las estaciones de trabajo podrían ser las computadoras, las impresoras, los teléfonos. Nos duran entre 3 a 4 años, ¿no? Y en nuestros servidores, estos nos duran un poco más, entre 6 a 7 años. Y, y lo que sí nos dura más es el cableado que le vamos a utilizar. Y por eso que es muy importante ver qué tipo de cable utilizar, qué, qué normas vamos a poner para que trabaje bien en nuestro, nuestro proyecto, ¿no? No podemos tomar a la ligera lo que es el cableado estructurado, debido a que no cuesta mucho, en cambio lo que es el software, las estaciones de trabajo, entonces esto no cuesta mucho, entonces es de mucha importancia para los proyectos. En cuanto a qué es la topología que se usa en el cableado estructurado, esa topología se utiliza para ordenar el cableado, para conocer dónde va cada cable, para resolver problemas rápidamente, para ordenar equipos y para encontrar usuarios, servidores o otro tipo de, de, de dispositivos que están en nuestro red. ¿Bien? Entonces, ¿qué topología debemos usar nosotros? La topología más utilizada es la topología en estrella. La topología se utiliza en estrella, como hemos dicho, ¿no? Esta topología nos da una fácil administración. Podemos hacer un seguimiento del sistema. No se requiere mucho mantenimiento. Y su vida útil hemos dicho que es de, de 8 a 10 años. Es modular, se puede eh, cubrir nuevas necesidades, puede satisfacer varios anchos de banda, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de las etapas de la implementación de un cableado estructurado. ¿Cómo se empieza a hacer el cableado estructurado? ¿No? Entonces, para hacer un buen proyecto de cableado estructurado se deben seguir estas etapas. Primero se hace el levantamiento, luego el levantamiento de la información, luego la planificación, la negociación, la instalación, la verificación de funcionalidad y certificación, y luego, por último, la documentación de la red. ¿Ya? ¿Qué hacemos en el levantamiento de información? Es cuando vamos a hacer nuestro relevamiento al lugar donde vamos a hacer la instalación, ¿no? Entonces vamos a ver qué, qué se va a instalar, cuántos puntos, si se va a instalar voz, si se va a instalar video, el carga o uso de la red, para qué van a usar esa red. Van a sacar un plano detallado de la edificación de todas sus áreas, cuánto de alto es su pared, cuánto es, dónde va a estar ubicado el área de- del closet, del armario de telecomunicaciones, ver las limitaciones físicas que tiene, ¿no? A veces no se puede instalar debido a que las paredes son muy gruesas o entre pisos no hay accesibilidad, entonces todo eso van a ser
van a ir viendo en el levantamiento de información. Y después de eso se hace un informe de cómo es que se puede hacer, ¿no? De expectativas. Luego está la planificación. Entonces, en la planificación se pone los cambios estructurales que se van a hacer, si se va a levantar una pared, si se va a derrumbar una pared, si se va a hacer un hueco, si se va a hacer un ductado, todo eso va en la planificación, ¿no? Y ahí se les muestra los planos propuestos, por dónde va a ir nuestros cableados, ¿no? Es el diseño detallado del costo, cuánto va a costar todo el cableado, qué meta se va a cumplir en la fase, por fases. Primero se va a hacer el cableado, o primero se va a hacer el ductado, o poner las escalerillas, ya dependiendo de cómo sea la instalación, ¿no? En algunos lugares es muy importante mantener la estética, ¿no? Entonces, ¿qué se va a usar en esto para mantener estética de esa oficina, ¿no? Se puede usar cableductos, se puede usar el canal de piso, o se va a hacer un techo falso, ya depende, ¿no? La facilidad para trabajos, qué tan fácil es hacer este trabajo, ¿no? Tal vez hay las paredes son muy gruesas, entonces en la planificación es donde se ve eso, ¿no? Y luego se hace un cronograma, ¿no? De qué es lo que se va a hacer en la instalación. Luego viene la negociación. Esto es cuando se presenta el plan, ¿no? Esto es lo que vas a hacer, lo que voy a hacer, y se le da un informe final de todos los detalles. Aquí ya dices, esto voy a hacer y va a costar tanto, ¿no? Una vez que se acepta la negociación, viene la instalación. En la instalación es la parte ya física donde ya se hacen las obras, ¿no? La instalación física, luego se hace, y los informes, si existiera algún percance o algo así, se hace un informe de cambios y se detalla qué cambios se ha hecho a la planificación anterior, ¿no? Y los procedimientos que se han utilizado para ampliar o corregir esos cambios que se han hecho, ¿no? Esa es la parte de instalación. Una vez terminada la instalación, viene la verificación de funcionalidad y certificación. Entonces, en esta fase, nosotros eh, verificamos que nuestra instalación ha sido buena, ¿no? Si nuestros instaladores han sido los que han hecho bien el trabajo, ¿no? Entonces, para verificar eso, se hace la verificación de la operatividad del funcionamiento del cableado. Luego se hace la verificación del cumplimiento de las normas, si cumplen las normas que habíamos visto, y se hace un informe de los niveles de operatividad, ¿no? Aquí en esta verificación se hacen los testeos de cable de Z, las certificaciones, todo eso se hace en esta verificación. Y por último, ya una vez hecha la verificación, tenemos la documentación, ¿no? Esta documentación es muy importante que se le entregue al edificio, donde se está haciendo la instalación. ¿Por qué? Porque pasado un tiempo, este cableado puede administrarlo otra persona. Entonces, al no tener información de lo que se ha hecho, entonces se ve eh, en cero, ¿no? El nuevo, que está agarrando el proyecto, entonces no sabe qué es lo que se hizo. Entonces, esta documentación tiene todo lo que se ha hecho, cuántos puntos de red, a dónde está conectado, qué se ha utilizado, por dónde ha ido. Todo esto se ve en nuestro libro de vida de la red, ¿no? Y si existiera algún cambio posterior a lo que es la instalación, también se tiene que adjuntar a lo que es la documentación, ¿no? Y ahí se ponen los cambios. Si se ha aumentado un punto de red más, entonces en ese libro de vida de red se le debe anotar. Si se han aumentado, si han cambiado algo, se debe anotar siempre en ese libro de vida de red.
Bueno, vamos a hablar un poco de los elementos del cableado estructurado, lo que son los racks, ¿no? El gabinete o los racks eh, deben tener una separación de 19 pulgadas, ¿no? Esta separación de acá, la separación de acá. Y acá deben ser de 19 pulgadas. Entonces nuestros racks pueden ser abiertos, como vemos acá, o los gabinetes cerrados que vemos acá. Nosotros tenemos en la marca Deluxe y D-Max los racks. Ya puede ser de diferentes unidades. ¿Qué son las unidades? Son los huequitos donde se introduce cada dispositivo, ¿no? Son mm, los espacios donde van cada dispositivo. Puede ir un switch, un patch panel, una bandeja, ¿no? Dependiendo, ¿no? Hay de 48 unidades, de 24, de 9, de 6, hasta de 4, un gabinete ya más pequeño para instalaciones más pequeñas. Luego tenemos los patch panels. ¿Qué son los patch panels? Son las terminaciones, ¿no? Donde van desde la estación de trabajo hasta nuestro, nuestro armario de telecomunicaciones, ¿no? Es acá donde se conectan todos los puntos de trabajo, donde se concentran, ¿no? Y como pueden ver, cada uno está numerado. Hay, hay patch panel de 48 puertos, de 24, de 8, ya dependiendo. Hay patch panels cargados, descargados. Los descargados no vienen con los conectores J45, con los Keystones, ¿no? Y en la parte posterior es donde se poncha todos los cables UTP, ya dependiendo de la norma que habíamos visto, la A o la B. Otro de los conectores son los conectores hembra, uh, llamados los Keystones, que se utilizan para la salida. Y estos ya se utilizan en los puntos de red, en las áreas de trabajo, ¿no? Estos se utilizan, se ponchan dependiendo de la norma, ¿no? Hay de categoría 6, de 6A, de 5. Entonces, para cada, para cada categoría hay un patch panel, hay un conector Kingston de la misma categoría. No pueden utilizar un Kingston de categoría 6, su cable de categoría 5, su patch panel de categoría 6A. Entonces, no. Entonces, si van a utilizar una categoría, esto tiene que ser eh, la misma en todo, ¿no? Categoría, si van a utilizar categoría 6, entonces su patch panel, sus patch cores, sus Kingstons, sus conectores, tienen que ser de la misma categoría, ¿no? ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho que las categorías manejan un ancho de banda, entonces, si tenemos una categoría inferior, por ejemplo, si estamos haciendo un cable de categoría, todo es categoría 6 y nuestros conectores, los RJ45, son categoría 5, entonces no van a resistir ese ancho de banda que se está utilizando. Entonces, el equipo va a trabajar con la categoría que menor ancho de banda usa. Entonces, si es categoría 5, todo su cableado va a ser, que es categoría 6, va a trabajar en categoría 5. Entonces, en vano va a ser todo ese cableado si ustedes no usan las mismas categorías. Entonces, por eso es lo que se usa la categoría 5 o la misma categoría, ¿no? Las herramientas. Estas herramientas se utilizan para hacer el crimpeado que viene acá, para los conectores RJ45, que vendrían a ser estos, y los ponchadores que vendrían a ser los que se insertan los cables en los Kingston, ¿no? Y en los patch panel también, acá. Esa herramienta se utiliza para la ponchadora. Otros, otros materiales que se utilizan
para hacer lo que es cableado estructurado son los ductos. Digicore maneja los dos tipos de ductos, ¿no? El granulado y el normal. También manejan los ductos de piso que no están acá. Entonces hay de diferentes tamaños, desde, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Hay cables canales que te aguantan hasta un solo cable hasta 7 cables, ¿no? Dependiendo del tamaño del cable, ¿no? Igual los ranurados, usualmente los ranurados se utilizan para el cableado eléctrico o en data centers, cable ranurado, ¿no? Entonces esto te permite, estas ranuras te permiten sacar los cables por ahí, no hacer cortes innecesarios, ¿ya? Por eso se utiliza lo que es cableado estructural, los ductos, los cableductos que como se conoce. Otro que es otro material que se utiliza para lo que es cable estructurado son los patchcords. Los patchcords son un trozo de cable UTP, puede ser coaxial de fibra, con dos conectores RJ45, ¿no? Estos van en las áreas de trabajo y también van en los patchcords que unen entre el patchcords y el switch de comunicación, ¿no? Estos patchcords tienen que ser de cable flexible, debido a que se pueden manipular fácilmente, ¿no? Estos tienen que ser flexibles. No pueden ser no pueden utilizar un cable UTP y convertirlo en un cable, en un patchcord. ¿Por qué? Porque el cable UTP normal es una fibra que no es flexible. Entonces, al hacer muchos dobleces al cable, se va desgastando y en un cierto tiempo se va a romper el cable, ¿no? Entonces, como también el cable UTP tiene un cierto ángulo para doblar, no se dobla completamente. Entonces, estos patch cores te sirven para hacer todo, ya que son flexibles, te funcionan para que los puedas doblar sin que se rompa ninguna fibra. Y por último, nuestro sistema de identificación. Este es un sistema para identificar nuestros cables, nuestros puntos de red, nuestros cuartos de telecomunicaciones, ¿no? Eh, al- Usualmente no se utiliza mucho en instalaciones pequeñas, de 10, 15 equipos, porque uno sabe dónde está conectado cuál. Pero cuando es una instalación de más puntos, se debe tener un- una manera de identificar los puntos para ver, ¿no? Cuando se tiene 100 puntos de red, entonces uno no sabe dónde está conectado tal punto, ¿no? Entonces, para este motivo es el que se utiliza el sistema de identificación. Hay una norma que nos indica, bueno, hay varias normas, ¿no? Que nos indican cómo se debe hacer esta identificación. Varias normas. Pero la más común es esta de acá. La E, que primero se pone el edificio, el piso en el que se está trabajando, en qué ala está del edificio y qué número de toma o puntos, ¿no? Entonces, si va a ser el punto 21, se debe poner esto en un extremo del área de trabajo y en el otro extremo en el cuarto de telecomunicaciones, ¿no? Hay otras normas que se utilizan, ¿no? Entonces, esto se va a llevar cuando se haga un curso de certificación con más detalle, ¿no? Debido al tiempo que tenemos, no se puede hacer una explicación más amplia. Entonces, eso sería. Eso sería todo en lo que es la presentación de cableado estructurado. Algunas preguntas que, se, que tengan. A ver, voy a ir leyendo las preguntas.
Tenemos, me dice Hernán, si tenemos cable de fibra óptica. Puede ser, si tenemos el cable de fibra óptica, tenemos los cables multimodo y monomodo de diferentes hilos, dependiendo, ¿no? Eso se lo puede preguntar al ejecutivo de ventas. Roberto nos dice, ¿cuáles serían las normas de cableado horizontal? Bueno, para el cableado horizontal, como hemos dicho, se utiliza dependiendo a lo que se está transmitiendo. Si nosotros vamos a transmitir lo que es el... A ver, ¿dónde está nuestro cableado? Acá. Acá tenemos el cableado que es el backbone, ¿no? Entonces, nuestro cableado horizontal se rige primero en el estándar que hemos dicho que Bolivia trabaja en la 668C, pero ya existen otras normas nuevas que ha salido en 2018, que es la 668D, la 568D, que tienen también otro tipo de normas, ¿no? En cuanto a las normas, se utiliza el cable, lo que es la escalerilla, todo eso, dice en el estándar, ¿ya? En la entrada de internet del proveedor ISP, ¿qué switch se instala? Eso es dependiendo a lo que vas lo que vas a trabajar, ¿no? Dependiendo a los usuarios que vas a tener. Si tus usuarios son varios, entonces se tendría que tener un switch o un router que maneje ese tipo de tráfico, ¿no? No puedes instalar un switch de capa 1 o un router de hogar si vas a tener varios usuarios que van a usar esa red, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, se hace un cálculo de ancho de banda y todo eso de las conexiones que hace cada equipo y se determina qué switch se, se usa. ¿Qué tipos de cables se pueden utilizar en la instalación exterior de un edificio? Bueno, en la instalación de un edificio, como hemos dicho, es el STP, ¿no? Que viene blindado y se puede y no es susceptible a las interferencias, ¿no? Este cable está diseñado para eso, ¿no? El STP y el FTP. Esos son los dos cables que pueden utilizar para lo que es cableado exterior. Nos dice, para pasar los 100 metros de distancia se puede utilizar cables en cascada. Sí, se puede utilizar un repetidor. ¿Qué es lo que se hace para esto? A ver, vamos a hacer acá. A ver, ¿dónde está? Digamos, acá vamos a dibujar. Esta es mi área de trabajo, mi computadora. Y acá viene al switch, ¿no? Entonces aquí hay 100 metros. Si quiero alargar los 100 metros, tendría que poner este switch o un hub, dependiendo, y alargar otros 100 metros. Para aquí otro switch. Eso es lo que se puede hacer. Se utilizan los repetidores o los switches para alargar lo que es las distancias, ¿no? Por eso se utiliza. Y eso se llama en cascada. Mira, los cables que pasan cerca de los cables de energía, ¿qué distancia debemos tener? Ya como hemos dicho, eh, lo que dice la norma es, si nuestro cable de energía es de una potencia de más de 2 kVA, entonces de 0 a 2 kVA es 15 centímetros. De 2 a 5 kVA es 30 centímetros. Y de más de 5 kVA ya debería ser una distancia de 90 centímetros a 1 metro. Eso
hacerlo tenemos que alejar. Los cables pueden ir, si aquí está el cable de, si aquí está nuestro cable de datos, tiene que tener esa distancia, como ya he dicho, ¿no? Pero un cable de energía puede pasar así. Entonces no había ningún problema si hace este tipo de cruce. No le afecta mucho a la instalación, pero si van dos cables juntos de energía, sí o sí tienen que estar separados. El atezamiento que se hace en lo que es STP es en lo que es en el rack, acá. Acá se tiene una, un, acá, se tiene una regleta hacia tierra. Entonces todos los cables que vienen acá se atezan acá y este se va al sistema de tierra. ¿Ya? El, las normas T58A, T58B nos dicen cuando se utilizan. Bueno, tú lo puedes utilizar como, como te guste. En este cableado, por ejemplo, que vemos acá, no podemos utilizar la A, todos A. Entonces, si utilizamos A, acá tiene que ser A, acá tiene que ser A, acá tiene que ser A. Yo he visto que entidades financieras usan la A, siempre usan la A. Y en empresas privadas he visto que usan la B, pero eso no es una regla. Ustedes pueden usar A o B, dependiendo, pero la más conocida es la B, ¿no? La que es con naranja. Empieza con naranja, blanco, naranja. ¿Qué diferencias hay? No hay ninguna. Hemos dicho que solo cambian el, el par de color, ¿no? Nada más. ¿Cuántos cables pueden meter máximo en un cable canal? Eso depende del tamaño del cable. En un de 10 por 10 en un cable canal de 10 por 10 solo entra uno. Entonces no le puedo meter dos porque la curva, cuando va a hacer curva, no se va a poder cerrar el cable canal y el cable va a exceder su ángulo de doblez. ¿A qué se refiere el rack cuando dice 2 EDU, 12? Bueno, el rack vendría a ser esto, ¿no? Las unidades vendrían a ser el espacio donde entra un dispositivo. Entonces, ese espacio vendría a ser, esta es una U, digamos, ¿no? Esta es otra U. Entonces, hay racks de 24, de 12, de 48, dependiendo del tamaño que van a requerir. Bueno, no veo más preguntas. Las demostraciones prácticas, cuando termine toda esta cuarentena, se va a poder hacer un curso ya de certificación, a la cual les invito a todos que puedan participar, ¿no? Entonces, como tenemos poco tiempo, entonces no nos da para explicar todas las normas que hay. Bueno, al no ver más preguntas, eh, me despido. Muchas gracias por participar de este webinar y, y los esperamos en los siguientes webinars que se están dictando en el transcurso del mes y decirles que, ¿no? Que se queden en casa y no salgan si es necesario, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias y hasta otro webinar que me toque. Hasta luego.
Technology.